y la gente hoy tiene que decidir por el futuro de Aguascalientes, no por lo mismo de siempre, que es esta alianza donde solamente se están repartiendo los cargos que todavía no tienen ni van a tener, se están repartiendo el dinero y son los intereses de los mismos de siempre, o el retroceso que puede implicar Morena para Aguascalientes. Creo que la gente tiene claro que hay una tercera vía, que hay una alternativa que es Movimiento Ciudadano, y la verdad que yo muy contenta. ¿Qué tal, comunidad de LJ.mx? Muchísimas gracias por seguir estas transmisiones y estamos el día de hoy de nueva cuenta con la candidata Anayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano. Estamos preparando una serie de entrevistas con todas las candidatas y bueno, en este momento a mí me gustaría darte la bienvenida. Muchísimas gracias, Anayeli, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Tania, muy contenta de estar aquí en LJ. Muchas gracias. Y me gustaría empezar, Anayeli, preguntándote qué tan difícil es hablar de derechos humanos aquí en Aguascalientes, porque pareciera que todo se reduce a temas específicos que inmediatamente lo que hacen es soltar la pólvora, pero no solamente se trata de eso, ¿no? ¿Qué tan difícil es aterrizar los temas de derechos humanos acá? Yo creo que tenemos que empezar a cambiar justamente esta mentalidad de que los derechos humanos se reducen a ¿tú qué opinas? O estás a favor o en contra, o polarizar. O sea, y sí creo que las nuevas generaciones lo están comprendiendo muy bien, porque yo, por ejemplo, cuando hablo de ayer que fui, hace unos días que fui al TEC de Monterrey, a este foro donde hubo con candidatas, se acercaron algunos jóvenes a decirme que querían que hablara del derecho que teníamos al medio ambiente sano, ¿sí? Y los derechos humanos son todo al final, ¿no? Y creo que la visión que hoy tiene Movimiento Ciudadano sí es todos los derechos para todas las personas, y no estamos hablando solamente de tu identidad sexual, de decidir con quién te quieres unir de forma libre en matrimonio. Estamos hablando incluso de darle a la gente un mínimo para que pueda ejercer sus derechos, que tú como Estado no solamente debes de decir pues derechos humanos para toda la gente, no, debes de buscar la forma de garantizar, de proteger, de respetar estos derechos, porque además son obligaciones generales que tiene el Estado relacionados con los derechos humanos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues dejando o dando la oportunidad para que las personas ejerzan estos derechos. Por ejemplo, lo que hablamos hace algunos días del arranque parejo, la alimentación adecuada para niñas y niños, es un tema de derechos humanos. Tienes que darle un mínimo a un niño de 1, de 2, de 3, 4, 5, 6 años, un mínimo para que pueda ejercer a sus otros derechos. No puedes garantizar solamente el derecho al medio ambiente sano, o el derecho a la salud, o el derecho a la educación, si no estás garantizando el mínimo, que es que las niñas y los niños coman de forma adecuada, que no pasen hambre en Aguascalientes. El tema, por ejemplo, también de las mujeres, no solamente lo que hoy estamos viviendo en Aguascalientes por la violencia de género, no solamente estás afectando su derecho a vivir libre de violencia, estás afectando su derecho a la movilidad, por ejemplo, ¿no? O al libre tránsito, porque las mujeres hoy no podemos salir a la calle en Aguascalientes sintiéndonos seguras. El acceso a la justicia también es un derecho. ¿Cómo cambiamos que una mujer que ha sido violentada pueda conocer las vías de denuncia, pueda interponer esa denuncia y que el Estado garantice que pueda acceder a la justicia? Hoy solamente el 10% de las mujeres están denunciando porque es una decisión muy difícil, y cuando llegan a los centros de justicia o al Ministerio Público son revictimizadas, y además de ser revictimizadas, pues esas carpetas de investigación no avanzan, no terminan en nada. Entonces me parece que los derechos humanos es una bandera que hoy tiene Movimiento Ciudadano, que estamos impulsando a nivel nacional, pero que son temas transversales y universales, que abarcan absolutamente todo. Por ejemplo, lo que hablábamos también de los jóvenes, su derecho a la información, su derecho a estar conectados. ¿Cómo garantizas que en los hogares tengan acceso a Internet? Que hoy ya es una necesidad, y que la pandemia nos dejó la gran lección de que si no tenemos acceso a la tecnología, podemos tener un rezago educativo. Entonces, para que accedan a su derecho a la educación hay que darles las herramientas. Por eso, una de las principales propuestas es que en las casas de Aguascalientes haya datos libres. La canasta básica digital, que ha insistido, por cierto, la Organización de las Naciones Unidas, bueno, CEPAL ha señalado también de esta canasta básica digital, porque hay una brecha digital en el mundo. Hay quienes sí podemos acceder a la tecnología y hay quienes no. Entonces es inequitativo, hay una desigualdad, y durante la pandemia estos organismos internacionales dijeron: los estados deben garantizar un mínimo
para que las personas puedan estar conectadas. Esa es la propuesta que estaremos realizando en Aguascalientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues destinando el presupuesto no solamente a que haya ciencia y tecnología, sino también reorientando presupuestos que hoy se están gastando en cosas que no son prioritarias. Se debe estar por ley destinando el 1% a temas de cultura y de ciencia y tecnología. Hay que aumentar esos presupuestos. Será un esfuerzo presupuestal muy importante en los próximos años, pero no quiere decir que lo vayamos a acabar el primer año de gobierno, pero sí necesitamos garantizar datos libres, esta canasta básica digital en todo el estado. Y otro derecho para los estudiantes, pues es el derecho a la educación, pero ¿cómo llegas a un centro escolar si las rutas de camiones urbanos a las horas pico van llenas o se tardan 1 hora porque las frecuencias no son las adecuadas? Necesitamos garantizar con líneas de transporte gratuito, específicas y especiales para los estudiantes en las principales avenidas de Aguascalientes, para que los acerquen a sus centros laborales de forma gratuita, con unidades dignas y sobre todo que sean seguras también para las mujeres, porque muchas mujeres salen de estudiar de la universidad, de la prepa o de la secundaria y tienen que tomar el transporte público. Hay que garantizarles gratuidad, calidad y seguridad en estas rutas. Son, algunos de los temas, podría hablar de muchísimos más, pero me parece que lo que hoy yo estoy encabezando, lo que estoy representando y lo que estoy proponiendo es que todas las personas accedan a ejercer todos sus derechos, pero que como Estado les des las herramientas para que puedan acceder. Y así es en la salud, así es en la educación, así es en la movilidad. Es una visión que tenemos que cambiar en Aguascalientes. Las organizaciones de la sociedad civil deben ser parte fundamental en la construcción de políticas públicas, porque para la detección de un problema público y en la búsqueda de su solución, si no participa la sociedad civil, en general, o la sociedad civil organizada, pues el gobierno simplemente no va a conocer cuáles son las prioridades e incluso ayudan a la construcción de las propias soluciones. Me parece que se ha dejado mucho de lado a las organizaciones de la sociedad civil en los últimos años en Aguascalientes, no solamente en el presupuesto, porque eso es esencial. Hay que aumentar el presupuesto que se está destinando, porque las organizaciones no pueden hacer todo gratis, como hoy está sucediendo con Mujer Contemporánea, ¿no? Que el Centro de Justicia para Mujeres le manda, que tiene presupuesto público, le manda a una organización de la sociedad civil que tiene un mínimo presupuesto y que le van recortando a mujeres violentadas para que les dé albergue o para que les dé refugio. O sea, las organizaciones de la sociedad civil son esa parte fundamental, pero no deben sustituir la responsabilidad del Estado. Tú como Estado le das condiciones, las tomas en cuenta y presupuesto para que hagan acciones. Hay otras que visité también, por ejemplo, ProAnimal en las últimas semanas, hice una visita y pues obviamente están llevando a cabo cirugías, están llevando a cabo atención médica, que si bien no funge como refugio, pues tienen muchos animalitos también ahí. Entonces, estas organizaciones, insisto, no deben suplir lo que hace el gobierno, pero sí están tomando muchas responsabilidades y creo que es importantísimo apoyarlas. Y así como esas, pues me he estado reuniendo con muchas organizaciones. Esta semana tuve reunión con otras 2 organizaciones, la semana pasada con 3 organizaciones y el tema es ¿por qué el gobierno está dejando que las organizaciones se rasquen con sus propias uñas, pero sí les da chamba que le toca al gobierno? Y uno de los temas más importantes que yo he hablado con las organizaciones es, por ejemplo, la capacitación que hacen las organizaciones en materia de perspectiva de género, por ejemplo, para las policías, los cursos que se dan de educación sexual integral que se dan en centros escolares, la necesidad de darlo también a los docentes. Es decir, las organizaciones nos pueden ayudar también a que hagamos mejor nuestro trabajo como gobierno. Vamos a presentar en próximos días el plan estatal de agua para Aguascalientes, pero te puedo adelantar, y lo más importante es, hay que hacer un diagnóstico real de lo que está pasando en Aguascalientes y decirle la verdad a la gente. La gente tiene el derecho a saber cuál es el riesgo que hoy tenemos con el abastecimiento de agua, que es un riesgo elevadísimo. Aguascalientes se ha colocado como uno de los estados donde sus mantos acuíferos, donde las cuencas están en condiciones graves de sequía en los próximos años. Y desafortunadamente ese diagnóstico real, eso de hablarle a la gente con la verdad, no se está haciendo. Porque el tema del agua ha sido una bandera electoral, una bandera para ganar votos en los últimos años en Aguascalientes. Tenemos un gran problema con el tema de la concesión en la capital de Aguascalientes, pero eso es una mínima parte de la gran problemática que tenemos de agua en el estado. Y hoy en los últimos años se han perdido con las promesas incumplidas y falsas de si Veolia se va, se queda, le cambia el nombre, el apellido, ahora es CAASA.
pero se ha perdido en eso, o se ha perdido también en le aumento el recibo del agua a la gente durante las elecciones, que es lo que está sucediendo, están llegando los recibos altísimos, para que la gente vaya a Palacio Municipal a pedir un descuento y luego le diga, señor alcalde, qué bueno si usted me hizo un descuento, vote por el partido que yo represento. O sea, tenemos que sacar el tema tan sensible del agua, que además es un derecho humano y que sin agua pues no puedes ejercer ningún derecho, o sea, sin agua no hay vida, y lo tenemos que sacar del tema político, bueno, más bien del tema partidista, del tema electorero, del tema de te voy a prometer algo que no te voy a cumplir o a cambio de esto dame unos votos. Esa es la principal propuesta, que es hacer el diagnóstico, darle a conocer a la ciudadanía y hacer un sistema estatal de aguas donde efectivamente esté participando la sociedad civil organizada, estén tomando decisiones también expertos en el tema del agua y no solamente políticos, porque eso desafortunadamente es lo que ha pasado en los últimos años y lo hemos visto en Capama y lo hemos visto en el INAHUA, donde se pone a personas que no son expertas en el tema y que toman decisiones equivocadas que están poniendo el futuro de Aguascalientes en riesgo. Lo estaremos detallando en los próximos días, pero me parece que es el tema más importante que hay, la escasez de agua que hay en Aguascalientes, cómo reconvertimos los cultivos que hay, por ejemplo, en los municipios del interior, cómo cosechamos agua en la capital, cómo garantizamos que las plantas de tratamiento estén operando en Aguascalientes, que pareciera que nada más se ha invertido en los últimos años en una o dos plantas, pero no el resto de las plantas de tratamiento, y qué hacemos para reusar el agua, es decir, tener todo este ciclo completo, porque Aguascalientes está en una situación grave. Y pues un último comentario, Nayeli, para todas las personas que nos están escuchando. Pues nada, que estoy muy contenta, estoy muy motivada, la verdad es que cada día me doy cuenta de cómo va creciendo este movimiento y no es, digamos, como un eslogan, sino que es una realidad. A las colonias donde vamos, a los tianguis, a las cámaras empresariales, a las calles de Aguascalientes, a las colonias, a las casas, porque la gente nos está invitando a sus casas, sí encontramos un hartazgo de lo mismo de siempre. Y la gente hoy tiene que decidir por el futuro de Aguascalientes, no por lo mismo de siempre, que es esta alianza donde solamente se están repartiendo los cargos que todavía no tienen ni van a tener, se están repartiendo el dinero y son los intereses de los mismos de siempre, o el retroceso que puede implicar Morena para Aguascalientes. Creo que la gente tiene claro que hay una tercera vía, que hay una alternativa, que es Movimiento Ciudadano, y la verdad que yo muy contenta.